Buenos días, mi nombre es Santiago Ramírez y junto con el profesor José Antonio Sierra estamos desarrollando este trabajo que se titula Estado de Salud de la colección de Ictiología del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Pamplona. Como una reseña histórica, el Museo de Ciencias Naturales José Celestino Mutis tiene sus orígenes en 1980, bajo la dirección del profesor Pedro Rodríguez y Freddy Solano. Esta se encuentra enmarcada hacia la región del Catatumbo, pues siendo una zona muy importante tanto por su geografía como su biodiversidad, y pues se encuentra soportada por trabajos de grado de diferentes estudiantes, tanto como trabajos de aula o tesis de grado. La colección pues se encuentra registrada ante el Registro Nacional de Colecciones Biológicas con el número 76, bajo el acrónimo SOO, y tiene el permiso de marco de recolección número 200 de abril de 2015. Este fue expedido por Corponor, que es la autoridad ambiental en norte de Santander. Eh, Al mirar el estado de salud de la colección surgió la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado de colección de ictiología del Museo de Ciencias Naturales José Celestino Mutis de la Universidad de Pamplona? Esto pues con la justificación de el estado de la colección de ictiología de la Universidad de Pamplona pues es de tipo regional y es la única del departamento que se encuentra registrada ante el Registro Nacional de Colecciones Biológicas. Lastimosamente la colección pues ha sufrido varios percantes. Uno de estos pues es que quedó casi una década sin resguardo alguno, esto pues tras la salida del profesor Pedro Rodríguez. Y bueno, junto con otros problemas como los bajos recursos asignados a la conservación y el cuidado de los ejemplares, han causado que el deterioro de estos pues sea prominente, tanto en los lotes o incluso la pérdida del material, por lo que para lograr garantizar una integridad y pues algo que permita determinar el estado de salud de la colección, pues fue pertinente estimar el índice de salud de la colección, este pues propuesto por Simon y Muñoz en el 2005, con el objetivo de establecer una organización que facilite el manejo y la implementación de los recursos, sobre todo pues para el soporte, ya que la colección sirve tanto como comparación, soporte, o incluso para conocer el estado de conservación de la biodiversidad en el nororiente colombiano. En cuanto a los objetivos del trabajo, el objetivo general fue diagnosticar el estado de manejo, organización y conservación de la colección de ictiología del Museo de Ciencias Naturales, esto con el fin de garantizar la integridad de cada uno de los lotes que se encuentran almacenados en esta. Los objetivos específicos se enfocaron hacia la conservación de los ejemplares. El primero fue determinar la condición y el estado de conservación asociada a la colección de ictiología, aplicando el índice de salud propuesto por John E. Simon y Janine Muñoz. Se hizo una caracterización de la representatividad taxonómica y geográfica asociada a la colección, esto con el fin de enmarcar dónde se ha colectado, dónde hay datos en cuanto a norte de Santander. Se hizo un análisis de la información, una completitud de los datos y se miró la temporalidad de la colección. Y además de esto, pues se estableció una organización, esto con el fin de garantizar la integridad de los lotes, se hizo una actualización en la base de datos de acuerdo con lo establecido por el CIC Colombia. En cuanto a la metodología, se hizo primero una revisión preliminar de la colección. Se miraron cada uno de los estándares de almacenamiento, se identificaron cada uno de los ejemplares, que en este caso pues, sería la unidad de muestreo, y posteriormente a esto se hizo una revisión de los ejemplares. Se hizo un rescate de información con el fin de garantizar la curaduría de los datos. A esto, pues, cada ejemplar se le hizo una asignación o una clasificación de acuerdo con el índice de salud, que es una serie de 10 niveles en donde se miran aspectos como la curaduría, la completitud de los datos, el estado del ejemplar, la geografía asociada al ejemplar, bueno, entre otros aspectos. En cuanto a los resultados, pues se revisaron 645 ejemplares de 1498. Esto pues es el 43.05% del material depositado en los estándares de almacenamiento. Esto pues se hizo aleatoriamente, aunque el objetivo es revisar la totalidad de las muestras. Esto pues es una revisión preliminar. La colección de ictiología es la segunda más grande asociada al museo. Actualmente hay más de 6.000 especímenes. En cuanto a los peces, pues ocupan el 21% de los ejemplares asociados a la colección. El índice de salud de las colecciones fue propuesto por McGill en 1993 y utilizado como complemento para lo propuesto por Simon y Muñoz en 2005. El valor asociado a la colección fue de 86.97%, lo que quiere decir que la colección se encuentra en un estado de conservación óptimo en cuanto a la conservación de los ejemplares, el estado de salud de estos, la información que estos presentan, entre otras cosas. Acá se puede observar la comparación entre el perfil de una colección ideal
versus el perfil de la colección de ictiología del Museo de Ciencias Naturales José Celestino Mutis. Podemos observar que la mayoría de los datos se encuentran en el nivel 6. Esto quiere decir que estos tienen la información asociada en cuanto a la geografía, el colector, el nivel de curaduría, la identificación taxonómica, entre otras cosas. El nivel 3 indica el crecimiento de la colección. La colección pues sí presenta un crecimiento demasiado bajo, por lo que, bueno, tras la pandemia han ingresado muy pocos ejemplares y pues ha disminuido esto en comparación a años anteriores. Esta es la serie de niveles que son propuestas por Simon y Muñoz. La mayoría de los ejemplares, como dije anteriormente, pues se encuentran en el nivel 6, correspondiendo al 62.8% de los ejemplares analizados durante este trabajo. La prioridad de gestión nos va a indicar la prioridad que tienen algunos ejemplares con respecto a otros, dependiendo de la información que presenten, el estado de conservación y la curaduría. En este caso, pues la mayoría de los datos están en prioridad 3, el 63.6% de los ejemplares, relativamente. En prioridad 4 hay muy pocos, pero estos ejemplares son utilizados o pueden ser utilizados para investigación, para futuros trabajos, para planificar estrategias de conservación, para desarrollar estrategias de monitoreo. Entonces, pues esto nos permite crear el perfil de la colección o realizar un seguimiento de la colección, por lo cual, pues los que se encuentran en prioridad 1 y 2 son muy pocos, correspondiendo relativamente al 11.8% y al 2.5%. En cuanto a la temporalidad de la colección, la mayoría de los ejemplares fueron ingresados durante los primeros 4 años desde su fundación. Posteriormente se dio otro pico entre 1997 y el 2000, aunque tras la salida del profesor Pedro Rodríguez, pues la colección quedó sin resguardo, por lo que sí se vio afectada durante esos años. Posteriormente, tras el ingreso del profesor José Antonio Sierra, la colección pues empezó en un crecimiento exponencial, aunque no tan elevado durante estos años, aunque esto se vio afectado pues durante la pandemia. La colecta de ejemplares pues se vio mermada debido a esto. La completitud de los datos y identificación taxonómica. El 81.49% de la colección cuenta con datos críticos, bueno, establecidos pues en la base de datos que estamos manejando. ¿Esto qué quiere decir? Que este porcentaje de los ejemplares cuentan tanto con la información geográfica, el colector, información taxonómica, están identificados apropiadamente, cuentan con la fecha de colecta, en sí, pues varios parámetros que tenemos en cuenta a la hora de realizar el ingreso de estos ejemplares. Esto pues también está regido por el Darwin Code, asociado pues al SIC Colombia. La identificación taxonómica de los ejemplares pues se encuentra en un 87.13%. Quiere decir que gran parte de los ejemplares se encuentran identificados hasta especie, muy pocos no se han identificado. Y esto pues es debido a la conservación de los ejemplares, que debido pues a los daños que han presentado es muy difícil llegar hasta la especie. Otro aspecto es que también debido al tiempo que han pasado los ejemplares, porque han sido ya más de 40 años desde la fundación de la colección, por lo que muchos de los ejemplares ya se encuentran deteriorados o han perdido muchas de las características que son importantes a la hora de realizar una correcta identificación. En cuanto a los órdenes representativos de la colección, tenemos que los caraciformes forman parte del 40.65% y los más grandes serían los siluriformes con un 47% de los datos. Esto quiere decir que estos dos grupos son los más representativos de la colección, son los Chion. Las familias representativas de la colección, los loricáridos son en su mayoría los predominantes, seguido de los Caracidae. Como conclusiones, pues tenemos que, a pesar de haberse evaluado el 43.5% de la colección, estos 645 ejemplares cuentan con un índice de salud de 86.97%, por lo cual la conservación es ideal, aunque pues es pertinente o es importante establecer una evaluación total de la colección para tener un mejor aprovechamiento de la información. Esto pues enfocado en la investigación, a servicios específicos, como lo son pues la conservación o en pro de la conservación, la educación ambiental o pues en algunos casos pues puede ser exhibición. De acuerdo al porcentaje de prioridad de gestión, pues la colección de ictiología cuenta con la capacidad de generar investigación,
En su mayoría, pues gracias a que gran parte de los ejemplares cuentan con información pertinente pues, para diferentes estudios que quieran ser realizados. De los 645 ejemplares, pues el 87.13% están identificados apropiadamente en cuanto a la taxonomía. Esto pues hizo una actualización de acuerdo a lo establecido por las normas actualmente. Bueno, a pesar de esto, pues es necesario mantener un monitoreo y un cuidado de los ejemplares para evitar la pérdida o el deterioro de estos y pues tener un control sobre el comportamiento que presenta la colección. Estas serían algunas de las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.